Bienvenidos a Audiolibros con Texto. Les habla la creadora y diseñadora de este canal y también narradora de cada una de sus historias. Aquí encontrarán siempre relatos narrados con voz humana, mi voz, traducidos por mí del inglés al español, pertenecientes al dominio público y acompañados del texto en pantalla. En este relato nos situamos en la Inglaterra rural de los años 20 y 30, en el corazón de Devonshire, tierra de páramos extensos, riscos de granito y granjas aisladas. En esa geografía agreste, tan diferente del bullicio londinense, transcurre esta historia de Edward Phillips Oppenheim, publicada en 1927. Los páramos ingleses, con su aire puro, sus caminos perdidos y su belleza severa, fueron durante las décadas de los 20 y 30 un destino buscado por quienes necesitaban reponerse de la enfermedad o del agotamiento urbano. Aquellas extensiones infinitas, cubiertas de brezo y salpicadas de peñascos, ofrecían un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el viento o por el grito lejano de las aves. Pero esa misma soledad los convertía en escenario propicio para el misterio. En semejante inmensidad, un hombre podía ocultarse durante meses sin ser descubierto. Los rumores de forajidos, fugitivos o locos vagando entre las colinas hallaban allí terreno fértil, y en torno a esas figuras se tejían leyendas de hombres salvajes, mitad realidad, mitad superstición campesina, que alimentaban tanto el miedo como la curiosidad de los lugareños. Es en este marco donde la naturaleza imponente se convierte en aliada del secreto, donde Edward Phillips Oppenheim sitúa la acción de este relato, un encuentro fortuito que lleva a Nicholas Gould de paseo con su perrita a tropezar con un misterio tejido de miedo, venganza y pasiones ocultas. Y da así comienzo el relato La lógica de un hombre salvaje. Flip, amiga, «¿Estás engordando?», murmuró Nicholas Gould con un dejo de reflexión, dirigiéndose a la pequeña perrita blanca sentada a su lado. Flip, que detestaba las alusiones personales, chasqueó los dientes contra una mosca que pasaba y al fallar se limitó a bostezar. Gould se levantó, golpeó la cazoleta de la pipa y dejó caer la ceniza. «Yo también estoy engordando», continuó. «Hoy dejaremos el coche donde está y daremos un gran paseo». El hombre y el perrito abandonaron la aldea en la que habían pasado la noche y subieron hacia los páramos. Dejaron entonces la carretera y avanzaron caminando entre praderas bañadas de sol, bordeando un campo de trigo y siguiendo las curvas de un arroyo truchero que centelleaba como plata, claro como un cristal pulido. Cuando el curso del agua se internó en las lindes de una propiedad privada, buscaron las alturas, escalando durante más de una hora hasta alcanzar al fin una meseta agreste, más salvaje, que se extendía hasta el pie de una lejana cadena de colinas. Gould, enjugándose el sudor de la frente, se dejó caer sobre la hierba, los brazos abiertos y el rostro vuelto hacia el sol. «Nos hace bien a ambos», murmuró con pereza. Flip, sentada sobre las patas traseras y respirando con rapidez, de pronto olfateó el aire impregnado de brezo, volvió la cabeza y lanzó un seco ladrido. Gould se volvió con desgana hacia un costado para ver la causa del sobresalto.
Su cuerpo se tensó de inmediato. Frunció el ceño y al cabo de unos segundos se puso de pie de un salto. «Extraño, Flippy», dijo en voz baja, «muy extraño». Un hombre corriendo cerca de una estación de tren, persiguiendo un autobús o con la seriedad de un atleta en entrenamiento no resulta en absoluto un espectáculo extraño. Pero un hombre corriendo a través de una vasta extensión de campo vacío, sin destino aparente y siguiendo ninguna senda definida, era algo muy distinto. Medio oculto tras la sombra de una roca, Gould observaba con creciente curiosidad la figura que se acercaba. El fugitivo, si es que realmente lo era, resultaba ser un hombre menudo, de complexión endeble, de piel bronceada y vestido con sobriedad. Corría con visible esfuerzo y torpeza, la cabeza baja, respirando con dificultad, dando zancadas desiguales y más de una vez desapareciendo de la vista al tropezar y caer entre las matas de brezo. De haber seguido su curso, habría pasado a unos 30 o 40 metros de donde Gould se hallaba, pero al divisar al hombre y al perro, soltó un grito y se dirigió directamente hacia ellos. En ese mismo instante, desde un lugar invisible, se oyó el estampido de una escopeta y una lluvia de perdigones se desparramó sobre los arbustos cercanos. Gould, subiéndose a un pequeño promontorio, miró con enojo en la dirección de donde parecía provenir el disparo, pero no había indicio alguno de presencia humana. Volvió entonces su atención hacia el hombrecillo que, con un esfuerzo desesperado, cubrió los pocos metros restantes y se dejó caer al suelo a pocos pasos de distancia. «¡Oh, Dios mío!», exclamó con voz estrangulada. «Dios mío, no puedo más». Flip se apartó un poco, desconfiada. No se hizo gran opinión del recién llegado. Tampoco Gould. Pocas veces se había encontrado con alguien tan absolutamente fuera de lugar en un entorno semejante. Era a todas luces de origen semita, nacido en la ciudad, probablemente un londinense. El cuello sucio, la ostentosa alfilerina de vidrio en la corbata, los zapatos finos y puntiagudos, las guedejas de pelo negro, aceitoso, que ahora caían en mechones desordenados alrededor de su rostro, lo delataban como criatura propia de las calles populosas de Whitechapel. Todo en él constituía una nota discordante en aquellas tierras de hombres fornidos, de mejillas encendidas por el sol, en medio de la luz y el aire perfumado del campo abierto. «Dios mío», repitió el joven intentando recobrar el aliento. «¿Pero qué le ocurre? ¿Qué está pasando?», preguntó Gould. «¿Quién ha disparado?». «Él, supongo, maldito sea», balbuceó el recién llegado. Gould encendió con parsimonia su pipa. «Quizá yo le resulte un poco obtuso», concedió, «pero él me resulta demasiado vago. Me gustaría saber quién demonios anda por ahí en mitad del páramo lanzándonos perdigones». El joven se incorporó sobre un codo. El cutis de un verdor enfermizo revelaba que el terror lo había afectado profundamente. «Señor», suplicó, «¿no tendrá por casualidad una petaca encima?». «No llevo tal cosa», replicó Gould. «En estas tierras abundan buenas cervezas y sidras en todas las tabernas». «No las suficientes», gimió el otro. «Tabernas. Aquí no hay ni una casa a la vista. ¿Qué no daría yo por un trago?». Lo que Goade sí compartió fue un mapa, consultándolo al instante.
Hay una aldea a unas 3 millas de aquí, observó con calma. Entretanto, ¿no podría contarme qué ha sido lo que le ha asustado? ¿Qué le tiene tan atemorizado? El joven se estremeció. Amigo, dijo con voz temblorosa, usted habrá oído hablar de gatos monteses, de jabalíes y de esas bestias salvajes. Mi conocimiento de historia natural alcanza hasta ahí, asintió Gould con un leve gesto de ironía. El otro lo miró con fijeza. No se lo tomaría a broma si hubiera visto lo que yo he visto. Yo he visto a un hombre salvaje. ¿Qué le parece? Bien por usted, respondió Gould con calma glacial. Parece que lo ha asustado bastante. Cuénteme, ¿cómo ha sido? El muchacho señaló hacia la línea de colinas que se alzaba a lo lejos. Estoy hospedado en una granja, allí, explicó. El médico cree que me podría estar volviendo un poco tísico. Me llamo Bill Arons. Vivo en la Bethnal Green Road. Muy buen sitio para los negocios, pero no es precisamente un balneario. Así que he venido aquí a pasar unas vacaciones. Una excelente idea, murmuró Gould. Continúe. Tengo una motocicleta con sidecar. No pensaba traer el sidecar, pero pensé que podía aparecer alguna chica por el camino, así que lo enganché en el último momento. En la granja hay una muchacha un tanto esquiva, pero vaya, es una preciosidad. Se lo digo en serio, señor. Una muchacha en la granja, repitió Gould con ironía apenas perceptible. Bien, avanzamos. No es que se mostrara muy dispuesta hacia mí, prosiguió el joven, pero hoy, cuando iba a dar una vuelta, me dijo que vendría conmigo. Ya la había invitado antes varias veces, pero nunca había accedido. Lo curioso ha sido que, una vez en marcha, se ha empeñado en que tomara un camino que no era apto ni para un carro de labranza, menos aún para mi motocicleta. Así que yo quería parar a hablar un poco, pero ella me ha hecho continuar hasta donde el camino se acaba. Entonces se ha bajado, ha mirado hacia este lado y ha dicho: voy a caminar un rato. Usted puede quedarse aquí fumando cigarrillos. Puede que tarde 1 hora o 2. No es eso muy amistoso, observó Gould. Yo creí que estaba bromeando, confesó Arons. Era el sitio más solitario que he visto en estos páramos. Enormes peñascos, apenas un poco de hierba. Pero ella echó a andar. No sé si esperaba que la siguiera o no. En todo caso, yo no pensaba dejarla marchar así después de haberla traído. Así que la alcancé e intenté tomarla del brazo. Pensé que podríamos descansar a la sombra de una roca y charlar un poco, pero no quiso escucharme. Se llama Mabel Crocombe y es una verdadera beldad, le aseguro. Caminamos 1/4 de milla o más, yo tratando de animarla a ser un poco más cordial, y ella como si quisiera librarse de mí. No puede andar sola por aquí, le dije. Podría pasarle cualquier cosa. Y ella, de mala gana: déjeme tranquila, sé lo que quiero hacer. Así que ha sido imposible convencerla. Para entonces, Aaron había recobrado el aliento y su cuerpo ya no temblaba tanto. Se secó la frente con un pañuelo de seda azul bastante ajado. Bill Arons no tolera ese desdén de ninguna muchacha que esté con él. Así que se lo hice saber. La tomé del brazo mostrándole un buen sitio donde sentarnos a conversar, cuando repentinamente algo salió de la tierra misma. Tenía forma humana, sí, pero le juro que no lo parecía. ¿De la tierra?, repitió Gould, reflexivo.
Eso fue lo que me pareció, insistió el joven. Surgió de pronto de aquel peñasco inclinado que se puede ver allá. Debe de haber una especie de cueva. Emitió un ruido extraño y maldita sea. Me levantó del cuello y me sacudió como a un cachorro. Tenía enormes zarpas oscuras, pelo por toda la cabeza, y le juro que al principio creí que estaba desnudo. ¿Y lo estaba?, preguntó Goat. No llevaba zapatos ni medias, solo un pantalón de pana y una especie de camisa. La piel casi negra, y cuando me alzó rugía como un toro. Después me soltó y agarró a la chica por la muñeca. Mabel chilló, pero no pudo escapar. Entonces me gritó: «Si te vuelvo a ver a la vista en 10 segundos, te rompo todos los huesos del cuerpo». «¿Y qué hizo usted?», preguntó Goat. «¿Qué cree que hice?», replicó Arons. «Salir corriendo lo más rápido que pude». «¿Y ha dejado allí a la muchacha?». «¿De qué habría servido quedarme? Se lo digo. Era un hombre salvaje, un gigante. Sus brazos eran más gruesos que mis piernas. Podría haberme comido de un bocado». Goat se puso en pie y miró hacia el peñasco que Arons le había señalado. Mientras observaba, volvió a resonar un disparo desde la misma dirección. Bill Arons, con un alarido de espanto, se arrojó boca abajo contra la hierba. Esta vez, sin embargo, no hubo chasquido de perdigones. «Vamos, Flip», ordenó Goat con firmeza. «¿No pensará ir allí, señor?», preguntó el joven con voz temblorosa y reverente. «Claro que sí», replicó Goat con sequedad. «¿Qué supone que le estará ocurriendo a la muchacha?». «No se meta, amigo», suplicó Arons. «Usted es un hombre grande, pero aquel tipo podría acabar con usted en 10 segundos». Goat, ignorando la advertencia, inició la marcha con paso resuelto. Arons vaciló. Lo siguió unos metros y luego se detuvo. «Le digo que está loco, señor», gritó desde la distancia. Goat se volvió un instante y lo miró. El muchacho se escabulló detrás de una roca. No obstante, conforme se acercaba al grupo de peñascos de donde había provenido el disparo, Goat miraba a su alrededor con cierta aprensión. Era el lugar más solitario que había encontrado en todas sus andanzas. Un paisaje pintoresco, pero árido, sin pasto para el ganado ni suelo para sembrar. En el mapa no figuraba camino alguno en varias millas a la redonda. Aquí y allá algún matorral de arándanos. Por lo demás, ni flores ni vegetación. Bien podría creerse que podían pasar meses y que un ser humano cruzara por allí. Ciertamente, pensó Goat al acercarse a su destino, era un sitio de lo más desagradable para vivir una aventura como la que Arons había descrito. Doblando con cautela la esquina del gran peñasco, se detuvo de súbito. Ante sus ojos se abría una entrada que conducía bajo tierra, fácilmente la boca de una cueva, y frente a ella yacía una joven tendida en el suelo. La mente de Goat, trabajando con rapidez, captó varias impresiones instantáneas. En primer lugar, no había señales de lucha. El cabello de la joven, hermoso, de un tono castaño claro, permanecía ordenado, sin desarreglo. Solo su gorra había rodado a un lado. Ni su falda campera ni su blusa mostraban desaliño alguno. Pero su rostro estaba intensamente pálido mientras lanzaba débiles gemidos. Goat, con todos los sentidos alerta, se inclinó y escuchó. De la abertura en la base del peñasco, de donde sin duda había surgido el supuesto hombre salvaje de la imaginación de Arons,
no provenía sonido alguno. La muchacha estaba sola bajo el cielo, tendida sobre la rala hierba. Se inclinó sobre ella, le tomó el pulso y le frotó las manos. Pronto mostró señales de recobrar la conciencia. Era una muchacha hermosa, del mejor tipo de Devonshire, alta y bien formada, tez cremosa, facciones correctas. Tenía la boca entreabierta, mostrando una dentadura excelente. Sus manos, morenas, eran bien proporcionadas y fuertes. De pronto abrió los ojos y Gould vio que eran azules. «¿Dónde estoy?», preguntó débilmente. «Está usted bien», le aseguró. «En el páramo. Llegó aquí con un joven, Arons. Han pasado un gran susto, ¿verdad?». Ella se incorporó lentamente. Giró la cabeza hacia la estrecha entrada bajo el peñasco y al hacerlo, Gould vio cómo el color volvía a desvanecerse de sus mejillas. La ayudó a ponerse en pie y la sostuvo con el brazo. «Apóyese en mí, camine unos pasos», le pidió. «Puedo caminar», balbuceó, «pero no me deje». Avanzaron lentamente hacia una loma cubierta de hierba, al otro lado de la cual aguardaba la motocicleta. En el camino pasaron junto a una pequeña charca. Gould se detuvo, empapó su pañuelo y refrescó las sienes de la joven. Ella suspiró aliviada. Sus pasos fueron más firmes y hasta sonrió débilmente a Flip, que trotaba orgullosa junto a su amo, alzando la mirada de cuando en cuando. «¿De dónde vienen usted y su perrita?», preguntó. «De una caminata desde Chitford», respondió Gould. «Su acompañante nos encontró al borde del páramo. Algo parece haberlos aterrado a ambos. Cuando se sienta mejor me gustaría que me lo contara». Ella se aferró a su brazo. «No ha sido nada», aseguró febrilmente. «Nada en absoluto». Gould se detuvo en seco. Estaban ya cerca de la verja, y desde el páramo, ocultándose a intervalos, podía ver una figura negra, el joven Arons, que los espiaba a distancia. «Pero sí ha ocurrido algo», insistió Gould. El joven estaba aterrorizado. Habló de un hombre salvaje que salió de la tierra y los detuvo. «Eso es solo su cuento», replicó ella con dureza. «Me enojé porque intentó ser atrevido. Le dije que se marchara y se fue. Entonces me sentí mareada de pronto». Gould guardó silencio. La joven era una mala mentirosa, pero lo que más le intrigaba era la razón de su mentira. Llegaron a la loma y más allá se encontraba la motocicleta con su sidecar. «Me parece que su acompañante regresa», dijo él. «¿Quiere que descansemos aquí un momento?». Ella asintió. Se sentaron en la loma mirando hacia el páramo. A un cuarto de milla, Arons avanzaba renqueante por el sendero cubierto de hierba. «De modo que simplemente se desmayó», comentó Gould. «Me ocurre a veces», confesó ella. «Lamento haber salido con ese joven. Siempre lo he detestado». «¿Y está segura de que nada más ocurrió que pudiera asustarla?». «Nada en absoluto». Gould volvió la vista hacia el peñasco con gesto pensativo. «Es un sitio solitario», observó. «Bien podría alguien ocultarse allí». Ella se estremeció. «¿Y por qué querría nadie esconderse en un lugar como este?», susurró. «No hay ni una aldea en millas a la redonda». «Alguien se esconde ahí ahora mismo», replicó él con calma. «¿Cómo lo sabe?»,
preguntó ella con una ansiedad casi sofocante. Porque la mata de brezo frente a la entrada estaba apartada y rota por alguien que ha pasado por allí. También había una huella de un pie humano, una cerilla consumida y... «Basta», interrumpió ella con brusquedad. «No hay nadie. Estoy segura de que no hay nadie. Esa cerilla y esa huella son de Aarons». Gould miró hacia el sendero por el que Aarons se acercaba ya con rapidez. «Le preguntaremos a él mismo», sugirió. Ella apoyó los dedos en su brazo. «No lo haga», rogó. «No haga nada, se lo suplico. Continúe su paseo, vaya a donde fuera. Tengo una razón para pedírselo». «No podría hacerlo», replicó él. «Soy demasiado curioso por naturaleza. Su acompañante me ha dicho que vio a un hombre salvaje salir de la tierra. A usted la encuentro en un desmayo. Es una situación que debe aclararse». Ella apartó el brazo con un gesto de impaciencia. «Es usted un imprudente», dijo con frialdad. «Muchos han perdido la vida por su curiosidad». Gould volvió la vista hacia el peñasco. Le pareció que el brezo que ocultaba parcialmente la entrada se movía, como si alguien estuviese observando desde dentro. La muchacha lo miraba con ansiedad febril y mucho recelo. Quizá, reflexionó en voz alta, lo más sensato sea ir a la comisaría más próxima y regresar con un agente. «No haga eso», le suplicó ella con vehemencia. «Se lo ruego, no lo haga, por favor». «Entonces sí hay alguien ahí», dijo él con rapidez. «No lo sé», balbuceó, «y si lo hubiera, ¿por qué no dejarlo tranquilo? ¿Qué le importa a usted ni a nadie? Detesto a los entrometidos». En ese momento Bill Aarons, el muchacho de Bethnal Green Road, se les unió, todavía tambaleándose. «Por mi vida, señor, qué suerte la suya», exclamó, lanzando una mirada temerosa hacia el páramo. «Suba, señorita, si ya se siente mejor. Vámonos de aquí. Esta tierra no es en absoluto recomendable». Se inclinó sobre la motocicleta, puso el motor en marcha, se encaramó al sillín y abrió la portezuela del sidecar. «Vamos, señorita», rogó. «Vámonos mientras aún podamos». La joven se volvió hacia Gould y le tomó del brazo. «Ahora comprendo», dijo con emoción. «Usted ha venido a ayudarme. Creyó que yo estaba en peligro. Ha sido muy valiente, pero no había realmente nada que temer». Aarons se giró desde el sillín. «¿Nada que temer? Llámeme cobarde si quiere. Tal vez lo soy. Pero le digo que si vuelvo a ver algo así, será el fin para mí. Suba, señorita. Si lo pienso demasiado, me pondré a temblar de nuevo». Al acomodarse en el sidecar, la joven se inclinó hacia Gould. «No vuelva allí», le suplicó en voz baja. «No puedo prometerlo», contestó él. Ella lo miró con visible angustia. «Me llamo Crocombe», dijo, «Mabel Crocombe. Vivimos en la granja Wood, tras aquellos árboles. ¿Vendrá a verme cuando pueda?» Él asintió. Se descubrió la cabeza y permaneció en silencio, viéndolo subir por el sendero pedregoso, con el motor traqueteando y una nubecilla azulada saliendo del escape. Llegaron a la cima de la colina. Ella se volvió aún para agitar la mano antes de desaparecer. Gould encendió de nuevo su pipa y meditó. Sin duda había aventura, quizá una aventura desagradable, aguardándole a apenas 100 metros de distancia. El estado de terror en que Aarons se hallaba no podía explicarse por medios ordinarios.
El hombre que había hallado refugio en las entrañas de aquella roca debía de tener alguna razón poderosa para su aislamiento, algún rasgo maligno capaz de provocar semejante colapso en dos personas. Lógicamente, la única conducta sensata era obedecer los ruegos de la muchacha y alejarse. Llegó a esta conclusión, la martilleó en su mente como base para su acción y luego, con un suspiro, hizo lo que en el fondo había sabido siempre que haría. Saltó la loma cubierta de hierba, acortó el bastón en su mano y con flip a los talones se encaminó hacia el peñasco. Se detuvo frente a la abertura y escuchó. No se oía nada. Entonces levantó la voz. ¿Hay alguien ahí dentro? Durante unos segundos no hubo respuesta. Dio una patada contra el costado de la roca. De pronto una voz surgió de la oscuridad y a Gould lo sorprendió como un latigazo. ¿Usted qué quiere? Unas palabras con usted. Se escucharon pasos ligeros. Gould retrocedió, intrigado. Aquella voz no pertenecía a un campesino tosco ni a un ser semisalvaje. Tenía el timbre y la cadencia de un hombre educado. No obstante, se mantuvo en guardia, aún medio preparado para un encuentro violento. De pronto las matas de brezo se apartaron y, acostumbrado como estaba a las sorpresas, Gould contuvo la respiración. Ante él apareció un joven delgado, bien formado, afeitado, vestido con twists gastados pero de corte excelente. Avanzó con calma, desarmado, con el monóculo en su sitio como si jamás se lo hubiera quitado. Con una mano se alisó el cabello, apenas revuelto por haber atravesado las ramas. «Hola, Gould», exclamó con naturalidad. «¿Qué demonios hace usted por estas tierras?» Gould quedó mudo unos instantes. Lo examinó de arriba a abajo. No cabía duda de que se trataba de un hombre de educación y buena cuna. Con ligeros cambios de atuendo habría estado perfectamente en su ambiente en Bond Street o paseando por Piccadilly. Además, su rostro no le resultaba del todo desconocido. «Parece que sabe mi nombre», repuso al fin Gould. «No puedo decir que yo lo reconozca a usted». «Nos hemos cruzado un par de veces», explicó el otro. «Me llamo Erriscombe, Cecil Erriscombe. Estuve en The Brown Mask, en el Royalty. Alguien lo llevó a usted entre bastidores la noche del estreno». «Ah, ya recuerdo, claro», admitió Gould. «Aún así, perdone mi sorpresa. La última persona que esperaba ver salir de un agujero en la tierra era una joven promesa del teatro. ¿Qué demonios hace aquí?» Cecil Erriscombe sonrió. Sacó una pitillera dorada, se encendió un cigarrillo y ofreció el estuche a Gould. «La verdad», confesó con desenfado, «es que estoy harto de las vacaciones corrientes. Estaba recorriendo los páramos a pie y me topé con este lugar durante una tormenta. Se me ocurrió que sería una magnífica idea instalarme aquí una semana o 10 días y probar la naturaleza en carne viva. Usted recordará que hice The Arcadians y la idea siempre me había atraído. Compré algunas provisiones y me instalé hace una semana. He pasado un tiempo estupendo, pero ya mañana estoy pensando en irme». «¡Santo cielo!», exclamó Gould, aún desconcertado. «Mi bañera ha sido la charca de allá abajo», continuó el joven.
recostándose contra el peñasco y observando el humo de su cigarrillo. Y también mi espejo. Tengo algunos enseres dentro, pero nada digno de mención. Lo único que lamento es no haber tenido una cámara para retratarme con mi disfraz. ¿Disfraz?, preguntó Gould con incredulidad. Sí, mi disfraz, repitió con calma Ariscombe. Verá, el primer día que estuve aquí me molestaron un turista y luego unos niños que recogían arándanos. Me arruinaron la idea de soledad perfecta. Así que mandé un telegrama a Londres encargando un atuendo aborigen, con hacha de guerra y todo. Me he divertido bastante, se lo aseguro, añadió con una sonrisa que por alguna razón no terminó de convencer a Gould. Vaya si se ha divertido, replicó este con sorna. Ha asustado a un joven hasta dejarlo sin sentido y he encontrado a una muchacha desmayada junto a su guarida. Lo lamento, declaró Ariscombe. Quise espantar al muchacho, pero al no oír nada más de la chica, pensé que se habría marchado en la otra dirección. No la oí gritar, de lo contrario me habría enterado. Espero que esté bien. Sí, está bien, respondió Gould sin entonación. Se ha marchado a casa con el joven. Y por Júpiter, reflexionó Ariscombe, con una extraña sonrisilla, dentro de unos días todo el vecindario andará merodeando por aquí para ver al hombre salvaje. Creo que dejaré el disfraz y me iré. ¿Hacia dónde se dirige usted, Gould? Quizá podamos seguir juntos. Pensaba pasar antes por esa granja tras los árboles, dijo Gould, solo para tranquilizar a la muchacha. Luego debo volver a Chitford, donde he dejado mi coche. Chitford me viene de perlas, asintió Ariscombe con visible alivio. ¿Qué le parece si sube primero a la granja, como desea, y me recoge a la vuelta? Tengo algunas cosas que guardar en la mochila. No tardará más de una hora en ir y volver. Llegaremos a Chitford a tiempo de una magnífica merienda. No le niego que me agradará volver a dormir entre sábanas. De acuerdo, asintió Gould, encantado de llevarlo. Mañana mismo puedo acercarlo en el coche, si quiere. Vamos a echar un vistazo a sus aposentos, añadió, apartando con la mano las matas de brazo. El joven actor hizo una mueca. Preferiría que no, confesó. Soy algo maniático y está más desordenado y sofocante de lo normal ahí dentro. He dormido al aire libre las 2 últimas noches. Gould asintió, pensativo. De pronto, Flip se lanzó por la abertura y desapareció en la penumbra. Un instante después se oyó su ladrido agudo en el interior. ¿Qué ocurre, Flip?, llamó Gould. No hubo respuesta. El ladrido de la perrita cambió de pronto en un aullido lúgubre. Los dedos de Ariscombe, que sostenían el cigarrillo, temblaron. Por el amor de Dios, llame a ese animal, suplicó. ¡Qué sonido tan horrendo! Gould se incorporó y miró gravemente al joven que estaba a su lado. Solo una vez la he oído aullar así, dijo. Tendré que bajar, Ariscombe. El joven permaneció inmóvil. ¿Qué quiere decir?, preguntó tras una pausa. Que debo bajar y ver qué hace aullar a mi perrita, explicó Gould. Lo lamento, pero tengo que hacerlo. De pronto lo sujetó por los brazos y lo palpó de arriba a abajo. Está bien, dijo al soltarlo. Puede esperar aquí si lo prefiere, o acompañarme. Ariscombe se encogió de hombros
y sacó una linterna eléctrica del bolsillo que entregó a Gould. «Le hará falta», dijo con frialdad. «Tenga cuidado con el tercer escalón. Por lo demás, no tiene de qué temer. Yo lo esperaré aquí». Gould tomó la linterna y descendió con cautela. El aire allí dentro era respirable, y al pie de los 3 peldaños toscamente tallados, el suelo estaba alfombrado con brezo seco. En un rincón se advertía el lugar donde alguien había dormido. Había algunos utensilios de cocina sucios y un cubo que había servido para traer agua de la charca. La primera mirada de Gould le mostró estos detalles. La segunda, algo infinitamente más grave. Desde una oquedad que parecía prolongar la cueva hacia el interior, se extendía una pierna humana, toscamente calzada, velluda y curtida por el sol. Gould avanzó en silencio y alzó el haz de luz. Allí, sobre un costado, yacía inmóvil un hombre corpulento, apenas vestido, con una maraña de cabello y barba. En el aire flotaba aún un tenue olor a pólvora. En el suelo descansaba una escopeta junto a una vaina vacía, y en un ángulo distante persistía un leve rastro de humo azulado. Gould permaneció erguido un instante, observando la escena. Luego, con paso lento, regresó por los escalones hacia la luz del día. Ariscombe estaba sentado sobre el peñasco, el sol centelleando en su monóculo. Al ver a Gould se levantó como si esperara a alguien. En ese mismo instante, a pocos metros, una joven avanzaba hacia ellos apresurada, los brazos extendidos. «¡Cecil!», gritó. «¡Cecil!». El joven sacudió lentamente la cabeza. Ella, sollozando, se arrojó a sus brazos. «No se ha podido evitar, querida», dijo él con voz grave. «Gould apareció y eso lo ha cambiado todo». «Será mejor que ninguno de los dos diga nada más», aconsejó Gould con firmeza. «Usted sabe quién soy, Ariscombe. Estoy de vacaciones, sí, pero sigo siendo un inspector de Scotland Yard. Tendré que llevarlo a Chitford». Ariscombe asintió. La joven se había sentado sobre una roca cercana, meciéndose lentamente en su angustia. «Está bien», dijo el actor. «No le daré problemas. En cuanto a guardar silencio, eso es asunto mío. Prefiero contarle exactamente lo sucedido, aquí mismo, con Mabel escuchando». «No se lo aconsejo», le advirtió Gould. Ariscombe prosiguió imperturbable. «El verano pasado vine aquí de vacaciones. Me alojé en Wood Farm. ¿Cómo decirlo con franqueza? Me encariñé con Mabel, que entonces estaba medio comprometida con un patán de por aquí, hijo de un granjero de Chitford. ¿Lo recuerda, Gould? Se mencionó en los periódicos. Lo mantuvimos con bastante discreción, pero los dominicales se hicieron eco». «Creo que empiezo a recordar», dijo Gould asintiendo lentamente. «Bien, no fui tan canalla como algunos pensaban, solo porque soy actor y londinense. Me marché una temporada y Mabel se fue a Exeter, a casa de una tía. Nos casamos. Volvimos aquí a completar mis vacaciones. El error fue no anunciarlo, pero un mes después debía estrenar en el Haymarket el papel de mi vida. Sabía que sería mi éxito definitivo
y que tendría más oportunidades si mantenía en secreto mi matrimonio hasta que la obra estuviese firmemente establecida. Por supuesto, la gente murmuró, pero a Mabel no le importó. Sabía que todo se aclararía pronto. El problema vino con esa bestia con la que acabo de saldar cuentas. Erriscombe se interrumpió y levantó la vista hacia un halcón que giraba en lo alto, como intrigado por lo que ocurría abajo. Luego continuó. Ese hombre, Crane se llamaba, vagaba por la región como un loco, y todos me advirtieron que tuviera cuidado. Un día nos siguió y nos encontró aquí. Hice lo que pude, pero ¿de qué servía? Medía 2 metros, tenía la fuerza de un toro. Yo sabía boxear un poco, pero nunca fue mi fuerte. Me molió a golpes, Goat, con Mabel corriendo y gritando alrededor. ¿Alguna vez lo han molido a golpes? No, admitió Goat. Pues es el infierno. Media hora de paliza, hasta que todo se volvió negro. Y aún debió darme unas cuantas patadas antes de marcharse. No hubo entonces estreno para mí en el Haymarket. Pasé un mes en el hospital de Exeter. Crane fue a prisión por tentativa de homicidio. Hubo un silencio. Un solitario zarapito cruzó el cielo lanzando sus tristes llamadas. Mabel había vuelto a sollozar y Goat esperaba con gravedad. Usted dijo que nunca lo han molido a golpes, Goat, reanudó Erriscombe. Pues bien, algo en la sangre se agria con ese recuerdo, algo que viene de la escuela, de la universidad y lo acompaña a uno por la vida. Siempre supe lo que ocurriría. Solo había un modo de recuperar la paz. Debía matarlo. Hace 15 días leí que se había fugado de prisión y se ocultaba en esta zona. Intuí dónde hallarlo. Vine aquí. Tenía un revólver, pero no lo usé. Lo encontrará usted en la charca. Lo he matado con su propia escopeta de 2 cañones. ¿Quién disparó primero contra Arons?, preguntó Goat. Crane, explicó Erriscombe. Fue Mabel con su pequeño cockney quien lo sacó de su guarida. Yo aguardaba a pocos metros, esperando que saliera. Mabel se apresuró desde la granja para intentar impedir el desastre. Crane oyó sus voces y apareció. Aterró al muchacho con un disparo y dejó la escopeta contra el peñasco. Mientras hablaba con Mabel, yo la tomé. Me oyó y se volvió. Entonces disparé. Apenas logré arrastrarlo dentro de la cueva antes de que usted llegara. Inmediatamente oí su voz y aguardé. Inventé la historia del disfraz porque sabía que Arons le contaría a usted qué clase de figura lo había espantado. Y bien, ¿qué piensa hacer ahora? No lo sé, confesó Goat. Se quedaron mirándose en silencio. Erriscombe se levantó y rodeó con el brazo la cintura de su esposa. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Tenía que hacerlo, querida, susurró. Hemos de verificar si sigue vivo o no, dijo Goat tras una breve pausa. Venga, ayúdeme. Descendieron los escalones y arrastraron el pesado cuerpo hasta la parte exterior de la cueva. No pudieron moverlo más. Goat se quitó la chaqueta, examinó la herida y se volvió bruscamente. Traiga agua en ese cubo, ordenó. No está muerto.
Durante más de media hora, Gould trabajó, rasgando su propia camisa para improvisar vendas. Ariscombe halló un poco de coñac y lograron introducir unas gotas entre los dientes de Crane cuando dio señales de conciencia. Finalmente, Gould subió tambaleante a la superficie. «Es fuerte como un toro», anunció. «Puede que viva. De hecho, estoy seguro de que vivirá». «¿Y ahora?», preguntó Ariscombe. «¿Y ahora?», repitió la joven, con los ojos fijos en Gould. «¿Sabe usted conducir un coche?», preguntó él. «Cualquiera», respondió el joven con seguridad. Gould señaló hacia el páramo. «Encontrará mi automóvil allí. Llévelo hasta la granja. Envíe un carro y a todos los hombres fuertes que pueda reunir al camino de abajo. Ese joven Arons puede montar su motocicleta y traer un médico. El resto me toca a mí. Haré cuanto pueda». Tendió la mano que Ariscombe estrechó en silencio. Solo intercambiaron una mirada de comprensión. La joven partió con paso firme junto a su esposo. Gould aguardó hasta que desaparecieron. Luego fue a la charca y trajo más agua. Al regresar y descender los 3 escalones, halló los ojos del hombre bien abiertos. Le humedeció la frente, le tomó el pulso y se sentó a su lado. «Le han disparado», dijo. «Sí», murmuró el hombre. «Si fuera usted, lo olvidaría». El herido lo miró sin entender. «Usted ha recibido un disparo», dijo Gould con calma. «Pero escúcheme. Lo que debe contar es que se cayó al bajar los escalones con la escopeta, que el arma se disparó sola y así se hirió. Yo pasaba por aquí y lo encontré». Hizo una pausa y añadió, mirándolo a los ojos: «Usted es de Devonshire y conoce el sentido del juego limpio. Tiempo atrás casi mata a Ariscombe y él tenía que vengarse de alguna manera. Ahora están en paz, lo comido por lo servido. Y recuerde, Mabel ya está casada con él. Eso no puede cambiarlo». El hombre permaneció inmóvil. Sus facciones se contrajeron. Parecía esforzarse en comprender. «Usted no ha visto a Ariscombe hoy», prosiguió Gould. «Ha estado solo todo el tiempo, hasta que yo lo he encontrado. Oí la escopeta dispararse y llegué. Esto es lo que usted tiene que tener en mente. Se pondrá bien, pero quizá le pregunten. Usted es un hombre de honor, Crane, lo sé. Guarde silencio y yo lo ayudaré en lo de su fuga. Soy un jefe en Scotland Yard y tengo influencia. ¿Lo entiende? Si está casado de veras con Mabel», dijo lentamente el hombre, «no le deseo ya ningún mal. Me caí en esos escalones, maestro, así fue. No he visto a Ariscombe, lo comprendo. Deme más agua, por favor». Gould le acercó el cubo a los labios. Luego escuchó. «Ya vienen a buscarlo», anunció. «¿Estará bien, Crane? ¿Cumplirá su palabra?» «Seguro que sí», respondió con énfasis. «Estaba escrito que se casaran. Dígale a Mabel que todo está bien». La fuerza del hombre era asombrosa. Casi lograba incorporarse por sí mismo. Gould salió al aire libre y llamó a los labradores que ya venían en el carro por el camino. Fin.
Epílogo. En este relato de Oppenheim hemos visto cómo los recuerdos de una humillación pasada pueden convertirse en una obsesión que domina la vida de un hombre. Cecil Erriscombe, actor refinado y acostumbrado a los aplausos, no pudo olvidar la paliza brutal que lo marcó, y su necesidad de venganza lo condujo de nuevo a los páramos de Devonshire. Allí, entre rocas solitarias y cielos inmensos, se cruzaron la violencia, el miedo y el amor secreto de Mabel. La resolución no vino de la ley estricta, sino de la lógica áspera del campo. Krang, el coloso caído, aceptó el destino de los jóvenes y selló con su silencio una tregua que ninguna corte habría dictado. Para Goethe, testigo y mediador, fue otra lección de la condición humana. En lugares remotos, la justicia a veces se viste de compasión, y la frontera entre lo legal y lo moral se difumina bajo el viento del páramo. Desde este canal, Audiolibros con Texto, comparto esta lectura con un propósito amplio, que pueda disfrutarse de varias maneras y con diferentes intereses. Está pensada para quienes desean simplemente disfrutar de una narración, para quienes desean aprender español leyendo y escuchando a la vez, para quienes tienen dificultades auditivas y encuentran en el texto un apoyo, y también para aquellos que buscan cuidar la ortografía y perfeccionar el idioma. Gracias por acompañarme en este relato. Si esta historia le ha resultado interesante, puede descubrir muchas más en las diferentes listas de reproducción del canal, dedicadas a los relatos clásicos de misterio y aventuras.